De diseño. La parte de preguntas y respuestas que ustedes puedan tener la vamos a dejar para el final de la sesión. Y bien, pues ahora sí, pues vamos comenzando con esta capacitación de NOF de diseño y especificación de equipos. Bien, aquí un poquitito de lo que será la agenda del día de hoy. Vamos a estar dividiendo lo que es la presentación, pues prácticamente yo diría que en dos secciones. En la primera sección vamos a estar viendo temas de diseño de la parte de lo que son los tanques con presión, los tanques sin presión, almacenada, ¿verdad? Y la segunda parte vamos a estar viendo todo lo relacionado a lo que es el dispositivo ANFE, este pequeño dispositivo que pues es muy eficaz para atacar incendios desde un inicio y reducir pues los paros de operación que pudiera haber a consecuencia de un incendio. Básicamente es como estará conformada la presentación del día de hoy y al final vamos a dejar un pequeño espacio obviamente para que ustedes puedan, nosotros podamos resolver todas sus dudas y preguntas que ustedes tengan al respecto. Bien, vamos a recordar un poquitito sobre lo que es las aplicaciones industriales que tenemos en nuestro portafolio de productos. Básicamente son 4, vamos a hacer un pequeño recordatorio. Tenemos 4 productos enfocados a todo lo que es la parte industrial. Del lado derecho de su pantalla tenemos lo que son los tanques con presión, sin presión almacenada y sin presión a prueba de explosión. Y pues estos tanques están diseñados para proteger un área específica o un volumen, un cuarto cerrado, ¿no? Y el estándar que estaremos utilizando para la protección, para utilizar el diseño, el espaciamiento de estos equipos, pues nos estaremos basando en lo que es la NFPA 17, que es el estándar de la NFPA que aborda todo lo relacionado con los sistemas de extinción a base de polvo químico seco, que es el agente activo que utilizan nuestros equipos para sofocar el incendio. Y del otro lado, del lado izquierdo de su pantalla, pues tenemos lo que es el ANFE, este extintor automático miniatura, como le llamamos nosotros, que no utiliza polvo químico seco, sino que utiliza un agente limpio. Y al utilizar un agente limpio, pues estaremos utilizando la norma NFPA 2001, que se refiere a sistemas de extinción que utilizan un agente limpio, que es el caso de lo que es el ANFE. Bueno, ahí tenemos, dentro del ANFE tenemos 2 versiones. Más adelante vamos a estar hablando de lo que, de las diferencias entre cada una de las dos, de los dos equipos. Perdón. Bien, vamos entrando en materia ahora sí con un poquito de lo que son las especificaciones generales de los equipos y aquí tenemos los 3 tanques con los que contamos en nuestro portafolio de productos al día de hoy. Voy a comenzar de izquierda a derecha mencionando algunos aspectos generales que tenemos que tener siempre en cuenta. Bien, empezamos con lo que es el tanque sin presión almacenada. Y bien, tener siempre en mente de que este tipo de dispositivos está pensado para atacar fuegos clase ABC, que estamos hablando de clase A, todo lo que son componentes sólidos, B, líquidos inflamables y combustibles, y clase C, riesgos eléctricos, ¿verdad? No está diseñados nuestros equipos al día de hoy para sofocar algún fuego que involucre un fuego clase K y un fuego clase D, ¿no? Donde tengamos metales, ¿no? Como aluminio, un fuego originado por este tipo, o por ejemplo, un fuego que utilice o que involucre, perdón, grasas comestibles, como puede ser riesgos en cocina, una freidora, ¿no? Entonces, pues nuestros equipos al día de hoy no están destinados para solamente esos 2 tipos. El resto de los incendios que podríamos clasificar, lo que yo creo que más del 95% caen en los fuegos clase A, B, C, pues nuestros equipos los pueden controlar y sofocar, ¿no? Bien, el tanque sin presión almacenada es importante que lo vayamos visualizando desde un inicio, porque este tipo de tanque requiere de cierta infraestructura, requiere pues que el cliente, en este dado sus clientes, pues ya tengan
un sistema sobre todo de alarma o detección de incendio. También es viable este equipo para ofrecerlo en lo que son techumbres altas, ya que puede cubrir techos bastante altos. Su método de activación, pues bueno, necesita nada más un simple pulso eléctrico para activarse cada uno de los tanques, y el tiempo de activación es muy rápido, ¿no? Cuando tenemos nosotros un sistema de detección que lo complementamos con este tanque sin presión almacenada NOV, pues esto nos lleva a tener un tiempo de activación en una fase muy temprana del desarrollo del fuego, ¿no? Ahí yo le puse unos 5 minutos, pero pruebas que hemos hecho que nos han solicitado algunos clientes, estemos hablando de incluso hasta en 30 a 40 segundos, cuando el humo empieza a ser detectado por los sensores, pues automáticamente se activa y apaga el fuego en una etapa muy temprana, evitando que crezca y que tengamos mayores daños. En la parte del centro tenemos lo que es el tanque sin presión almacenada a prueba de explosión. Muy similar a su antecesor, el que les acabo de comentar. La única diferencia es que en la parte superior del tanque cuenta con una conexión roscada donde sacamos los cables que ya trae internamente el cable para hacer la conexión al sistema de alarma y detección. Y bueno, esa conexión roscada y todo ese sello donde están los cables, pues bueno, hace que se forme pues una barrera para esas áreas de alto riesgo de explosión, ¿no? Donde manejamos a lo mejor, hay procesos de pinturas, ¿no? Donde a lo mejor haya polvos orgánicos como maíz, como, no sé, cualquier otro tipo de granos, ¿no? Entonces, para este tipo de áreas donde ese tipo de circunstancias estén presentes, pues recomendamos instalar este tipo de dispositivo, ¿no? Eh, También obviamente requiere infraestructura, se puede instalar en techumbres bastante altas, es el mismo método de activación, requiere un pulso eléctrico y también se activa pues obviamente en alguna fase temprana, ¿no? No necesariamente estos tanques necesitan activarse con un sistema de detección de humo. Hay clientes, y lo vamos a ver más adelante, que también han optado por activarlo de una manera manual, utilizando algunas estaciones manuales o de descarga, donde hay operadores, ¿no? O porque así su misma operación lo requieren, o también por temas de ahorro en costos en infraestructura. Y por último tenemos lo que es el tanque con presión almacenada. El tanque con presión almacenada, pues este dispositivo la verdad que es muy económicamente viable para todo tipo de clientes, dado que no requiere infraestructura. Ese es un punto muy importante. El cliente se está ahorrando de cableado eléctrico, de tubería, de ese costo de instalación de la mano de obra, de conexión a un sistema de detección, de configuración, ¿no? Entonces, pues todo eso repercute en el costo del producto y en la instalación, obviamente. Entonces, es uno de nuestros productos que más demanda tiene, ¿no? Este producto regularmente está orientado a lo que son diferentes tipos de techos, ¿no? Desde techos bajos principalmente, incluso también se puede instalar en techos altos. Y el tiempo de activación de este equipo, pues yo puse ahí un promedio de 4 minutos, pero prácticamente depende este tanque de los materiales que se estén pues incendiando, ¿no? No sé, muy posiblemente este tanque no se active a los 4 minutos si es plástico lo que se está quemando, ¿no? El plástico desprende 3 veces mucho más calor que la madera, entonces probablemente si se está quemando plástico en un minuto y medio, este equipo ya se esté pues operando, a que si se está quemando quizá unas piezas metalmecánicas con alguna combinación de plástico, pues puede que tarde un poco más, ¿no? La diferencia entre el tanque sin presión y a presión es su mismo nombre, ¿no? El tanque a presión, como pueden ver en la parte de abajo, tiene un manómetro, y en ese manómetro nos indica que todo lo que está ahí adentro está a cierta presión, es decir, el polvo está contenido con presión en el momento de que su dispositivo sensor, que este sí ya lo trae integrado, ¿no? Este no hay necesidad de conectarlo a un sistema de detección, pues en ese momento el polvo va a salir a presión hacia el exterior. En el caso de los tanques sin presión, pues esos tanques efectivamente no tienen ningún manómetro porque lo que está dentro no hay presión. Ustedes pueden abrir la parte inferior del tanque donde viene el sello, y lo que va a suceder es que pues se va a salir el polvo. Estos tanques traen un dispositivo interno que es el que genera la presión hasta el momento en que ustedes le mandan el pulso. Ni antes ni después, solamente en ese momento. Entonces, pues de esa manera es como funciona este equipo.
Bien, vamos a ir ahora paso a paso explicándoles un poquitito de cuál es el proceso para lo que es el diseño, especificación de los productos, espaciamiento, hasta la parte de instalación. Los vamos a ir llevando poco a poco de la mano. Y bien, vamos a iniciar con el paso uno. En el paso uno, pues vamos a ir identificando escenarios y esto va relacionado a la siguiente diapositiva porque queremos que ustedes cuando estén visitando las instalaciones de sus clientes, pues vayamos identificando sobre todo unos aspectos muy sencillos, si son áreas abiertas, si son cuartos cerrados, donde podamos calcular fácilmente un volumen, como pudiera ser, por ejemplo, aquí el área de servicios, ¿no? Donde vemos hay unos compresores, o la subestación eléctrica, que regularmente son cuartos cerrados. En el caso del almacén, pues muy probablemente son áreas abiertas que son continuas a las áreas de producción, ¿no? Llámese si es almacén de materia prima o producto terminado, pues estará ahí mismo en el flujo de producción, ¿no? Entrando el material o almacenando el producto final. También las áreas de oficinas, pues en las áreas de oficinas muchas veces tenemos archivos, registros, papelería, ¿no? Equipo sofisticado también a lo mejor como sites, UPS, donde la mayor parte de las veces pues son áreas cerradas donde fácilmente podemos calcular un volumen. Y por último tenemos las áreas de producción donde podemos tener a la mejor maquinaria crítica o importante en valor, donde son áreas abiertas, ¿no? Y muy probablemente tengamos que utilizar algún tipo de diseño específico cuando el cliente nos pida proteger una maquinaria de gran valor. Perdón. Bien, pasamos a lo que es el paso 2, donde queremos que ustedes vayan visualizando cuál sería el método de protección adecuado en base a lo que ustedes han visto en el recorrido con su cliente, ¿no? Si el cliente nos está pidiendo proteger a lo mejor el área de almacenamiento, ¿no? O el área de producción, pues estaremos utilizando un método del área, ¿no? Donde no hay barreras, ¿no? El polvo no quedará concentrado, sino tendrá, tendrá la forma de proteger esa área que se está pensando, pero quizá ir más allá. O si es un volumen, si es un cuarto totalmente cerrado, como las áreas de oficina, como la subestación, como el cuarto de compresores, ¿verdad? Tendremos que utilizar este método o quizá lo que son los equipos, ¿no? Porque los equipos, pues bueno, pues también el cliente nos puede decir, oye, no me interesa proteger más que la máquina que ustedes vieron ahí, la inyectora, a lo mejor en mi área de producción. Entonces quiero proteger realmente esa máquina porque es donde he tenido a lo mejor un conato de incendio. Y pues bueno, eh, pues podemos utilizar ese método de protección, ¿no? Son los tres tipos de métodos de protección que ustedes estarán utilizando para el diseño del sistema. Bien, paso 3. ¿Qué pasa cuando es un área abierta, no? Como en el área de producción. Bien, pues ¿qué sucede? Aquí tenemos que en los dos tanques viene especificado en la ficha técnica la capacidad que cada uno de los tanques, dependiendo su modelo, ¿verdad? Tenemos distintos modelos, puede cubrir, ¿verdad? Y lo que vemos es que pueden cubrir desde 6 hasta 22 metros cuadrados, dependiendo del modelo, o en el caso de los tanques sin presión, desde 8 hasta 22, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que cubren esas áreas? Pues bueno, ya se han hecho pruebas de incendio donde obviamente se prende fuego, ¿verdad? Y se prende fuego cubriendo toda esa área. No toda el área se prende, pero sí se prende al centro y se prende en cada una de las esquinas. Y lo que se observa en estas pruebas, que se va probando la capacidad de cada tanque, es que se apague el fuego en toda esa área que se está marcando, ¿no? Entonces, de esta manera es como nosotros, pues ya tenemos identificado el área de cobertura de cada uno de los tanques, ¿no? Y este método de diseño, pues regularmente se utiliza para lo que es, pues obviamente, espacios abiertos, ¿no? Siempre tratamos de que sea en áreas interiores, ¿no? Y bien, pues le sugerimos considerar este tipo de diseño cuando el área no sea cerrada o esté delimitada por paredes, como aquí lo podemos ver, ¿no? No hay ninguna pared que delimite y a lo mejor el cliente nos pide proteger a lo mejor el área de, pues donde se tiene ahí de producción, porque a lo mejor ahí están, almacenan a lo mejor algunas tintas,
no lo sé, o hay material ahí cercano a esa área, entonces si quiero proteger un área de, no sé, 50 metros cuadrados o 40 metros cuadrados, entonces de esa manera es como se calcula y obviamente pues se espera que el polvo salga de esa área, ¿no? ¿Qué pasa en el caso del diseño de espacio cerrado? Pues bueno, cuando tenemos, como veíamos, un área de oficinas con archivos, site, UPS, a lo mejor una subestación eléctrica, donde ya son cuartos cerrados, delimitados, ¿no? Por 4 paredes y un techo, pues entonces tendremos que a lo mejor optar por un sistema de inundación total, donde esperamos que el polvo se quede ahí encerrado, pasivo, ¿no? Durante un cierto lapso de tiempo. Y nuevamente, de igual manera, las pruebas que hemos hecho solamente es nuevamente de incendio, pero en este caso, para un sistema de inundación total, las pruebas que nos piden es no solamente colocar fuego en el piso, sino también se coloca fuego en las 4 esquinas del cuarto. Por eso es que nosotros ya sabemos la cantidad de metros cúbicos que un solo tanque puede apagar, porque el polvo se queda suspendido en esa área, no solamente apagando el fuego en la parte de abajo, sino también en la parte de arriba, si así llegara a suceder, ¿no? Aquí lo único que se pide es únicamente que si llegara a haber aberturas, hablo de ventanas, louvers, alguna puerta, algún paso de cable, ¿no? Lo único que se permite es que, pues esa abertura, como se ve ahí en la imagen, como pudiera ser a lo mejor esa puerta, no sea superior al 15% del total de esa área. Vamos a suponer que esa pared donde está la puerta es, no sé, de 3 metros de altura por 4 metros de largo, no puede ser superior al 15% de lo que mida esa área, para considerarla un espacio cerrado. Y bien, ¿qué pasa si el cliente nos llegara a pedir de, oye, Jonathan, yo quiero proteger pues una máquina, ¿verdad? Una máquina específica, porque he tenido conatos, por el costo de la misma máquina, porque maneja materiales inflamables, ¿no? Puede que a lo mejor la máquina tenga un depósito de aceite, puede que a lo mejor la máquina, como en el caso de la inyectora, esté manejando pues gran cantidad de plástico a cierta temperatura, ¿no? Bandas de la misma máquina, fricción, todo este tipo de cosas, pues pueden hacer que la máquina pueda tener algún evento. Entonces nos dicen, ¿sabes qué? Yo quiero proteger pues esa máquina, ¿no? Aquí tendremos que utilizar lo que es el diseño para lo que es la maquinaria. Y en este caso, a diferencia de lo que es el sistema de área, pues lo que le recomendamos nosotros, o muchas veces el cliente ya sabe, o nosotros se los podemos recomendar, en qué sección de la máquina es donde ocurre el evento. Regularmente no en todas las áreas, ¿verdad? Pero puede haber alguna sección donde constantemente se ocasione lo que es el conato. Y en esta sección, pues es donde tendremos que ubicar los equipos lo más cercano a esa área para tener una pronta acción, ¿no? Aquí les colocamos 3 ejemplos, una inyectora, una prensa y un CNC. Y bien, algo de lo que pues ustedes dirán, pues es un poquito complicado saber cuánto polvo voy a necesitar porque pues las máquinas tienen diferentes formas, ¿no? A lo mejor en el caso del CNC, pues con un poquito de imaginación dicen, pues es un cubo, ¿no? A lo mejor ahí sí es más fácil calcular el volumen, pero en el caso de la prensa o de la inyectora, pues ¿cómo le hago, no? Bien, nosotros lo que les sugerimos es que imaginen que esa maquinaria estuviera dentro de una caja, ¿no? Estuviera dentro de una caja, ¿no? Calculando su alto, su ancho y su largo para conocer el volumen, ¿no? Esas 3 dimensiones y colocar los equipos de manera que se tengan cercanos a esos puntos donde pueda existir lo que es el conato, ¿no? A lo mejor ahí donde está el molde, a lo mejor donde está el depósito de aceite, a lo mejor ahí donde está el tablero porque ha habido cortos. Deberá ser muy cercano a esas áreas para atacar de manera local y específica a lo que es, pues, donde ocurriera el incendio, ¿no? Regularmente también, si no se sabe o no se conoce en qué áreas, pero el cliente las necesita proteger esa máquina y no sabe en qué áreas ubicarlo, pues lo que le sugerimos es ubicarlo a lo que es el centro de la maquinaria, como es este caso, ¿no? Solicitamos los planos, tomamos las dimensiones del ancho, el alto y el largo, y bueno, para proteger esta maquinaria, pues estaríamos 2 equipos y los ubicamos al centro para tener una cobertura, pues total, ¿no? De esa manera es como lo trabajamos.
Y bien, una vez que ustedes han identificado, pues, si es un área abierta, si es un área cerrada, si van a proteger una máquina, llega a esta disyuntiva de saber ustedes qué tipo de tanque es el que le van a ofrecer al cliente. Y bueno, aquí por eso lo dividí, porque tenemos pues dos tipos de tanques, ¿no? El tanque con presión almacenada y el tanque sin presión. ¿Cuáles son los puntos a considerar para decidirnos uno u otro? Uno de los temas que yo coloqué aquí como primero, pues es la altura. El tanque sin presión almacenada está especificado la mayoría de las veces para instalarse a 5 metros de altura, hasta 5 metros de altura, mientras que el tanque sin presión almacenada puede instalarse hasta lo que es 8.5 metros de altura, ¿no? Ese es uno de los temas ahí importantes. El otro es el nivel de infraestructura. ¿Y a qué me refiero con el nivel de infraestructura? Bueno, pues ya sabemos que para el tanque con presión pues no requiero cable, no requiero tubería, ¿no? Ese tiempo extra que yo me voy a tardar en hacer la conexión hacia el lazo que venga del panel, la configuración del panel para ver cómo se va a descargar, ¿no? Todo eso, pues obviamente ese costo, ese ahorro en costos, pues repercute al final del día en el cliente, ¿no? Y pues a veces debemos de preguntarle al mismo cliente que qué es lo que está buscando, ¿no? Si un proyecto que a lo mejor en el cual no tenga tanto presupuesto, o también observar qué nivel de infraestructura tiene el cliente, si ya cuenta con un sistema de alarma y detección del panel de la marca que ustedes quieran, pues bueno, ya será mucho más viable quizá el instalar el tanque sin presión, porque pues ya tiene toda la infraestructura, ¿no? Ya nada más habrá que adicionar algunos elementos para activarlo. Pero si nosotros vamos con el cliente y ofrecemos el tanque con presión y además el tanque sin presión, perdón, y además le decimos, oye, también tienes que instalar un sistema de detección, pues obviamente el costo del proyecto se va a elevar y a lo mejor en muchas ocasiones puede que ya no se termine realizando el proyecto. Nosotros los que le sugerimos pues es lanzar las dos oportunidades y así se los permite el cliente. Otro es la cobertura, que ahí en cobertura pues más o menos andamos un poquito empatados, uno va desde 6 hasta 22, otro de 8 hasta 22. Realmente las coberturas son muy similares. El tiempo de activación, eso sí es importante y hay que mencionárselo al cliente. El tanque con presión, pues de qué dependa el promedio de 4 minutos, pues de los materiales que él tenga, ¿verdad? Si es madera, a lo mejor andaremos hablando de 2 minutos, si es plástico, 1 minuto, pero si son productos que requieren combinación de materiales no inflamables más inflamables, pues el tiempo puede ir hasta 4 minutos. ¿Por qué? Pues bueno, pues esto depende porque este tanque cuenta con un sensor térmico que reacciona a cierta temperatura, ¿verdad? Entonces, depende del desprendimiento de calor que venga del incendio para que se active lo más pronto posible. En el caso del tanque sin presión, pues al conectarse a un sistema de alarma y detección, pues el tiempo de activación será menor a 1 minuto, ¿no? Incluso si se activa con un sistema de aspiración temprana, pues hablaremos de segundos, ¿no? Cuando este se esté activando. Eh, ¿Cuál es la ventaja y desventaja de esto? Pues bueno, que al activarse más rápido los daños son menores para el cliente, ¿no? La limpieza y el tiempo de recuperación, de volver a retomar sus actividades será mucho más rápido que a lo mejor en el otro caso, donde puede sufrir a lo mejor un poco de daños moderados y a lo mejor pues eso le pueda, pues no impactar, no quiere decir que se va a quemar lo que es toda la fábrica o la nave, sino obviamente pues iba a haber daños en alguna sección, ¿no? En esa sección que protege el tanque. Otro punto importante es que el tanque con presión almacenada está diseñado para lo que es en interiores únicamente, ya que requerimos que esa temperatura se acumule para que este sensor térmico que tiene se rompa y se active. Y en el caso de lo que es el tanque sin presión, pues puede instalarse tanto en interiores como en exteriores, porque obviamente se puede combinar con otros elementos para su activación, ¿no? Las mismas estaciones manuales, detectores de flama, quizá, ¿no? Activarse con fotobeams, con sensores tipo spot, con sensores de temperatura, con sensores de gas. Hay muchas maneras de activarlo. Bien, y ahora que ustedes ya decidieron entre qué tanque, entre uno y otro, vamos ahora a seguirles mencionándoles pues algunas de las características de los tanques, ¿verdad? Vamos a comenzar con lo que son los tanques sin presión almacenada, que ya lo hemos recalcado, que es la infraestructura, ¿no? El tiempo de activación,
las áreas de coberturas que van desde 8 hasta 22 metros cuadrados y el rango de altura de instalación. Aquí pusimos desde 3,5 hasta 8,5, pero como un promedio, ¿verdad? Que tomamos de alturas que se suelen manejar, pero puede ir desde el metro, 2 metros, 3, hasta 8,5 metros de altura, ¿no? Incluso si el techo estuviera mucho más alto, nosotros lo que podemos hacer es instalar el tanque a 8,5 metros, aunque el techo sea a 11 o 15 metros, mientras el tanque se mantenga a 8,5 metros, se va a activar y va a funcionar, porque recordemos que lo que lo está activando no viene integrado con el tanque, sino es el sistema de alarma o detección que ya se tenga. Este está destinado obviamente para utilizarse en interiores y exteriores. Aquí un pequeño diagramita de lo que es esta descarga inteligente que nosotros le llamamos a este tanque. Tenemos un panel de incendios, ¿verdad? Que es el cerebro. Tenemos el lazo de entrada donde tenemos pues, los detectores de humo, los detectores de temperatura, las estaciones manuales, módulos monitor, módulo de control y tenemos módulos relevadores o módulos de control. eh, a los cuales nosotros vamos a tener conectadas fuentes de alimentación y los tanques NOF. Bien, ¿cómo va a funcionar? En el momento en que la temperatura o el detector de humo detecten que hay un evento, pues obviamente le van a mandar la señal a lo que es el panel de incendios. El panel de incendios, pues que es el cerebro, va a tomar esa decisión de decir dónde, cuántos y en qué momento sea el momento para activar este módulo relevador o también puede ser un módulo de control, ¿verdad? Para dejar fluir la corriente que viene de la fuente de alimentación y llegue directamente al tanque NOF. De esa manera es como va a funcionar, ¿no? Es únicamente le va a dar la señal al módulo relevador para hacer ese switch, ese cambio y que la corriente le llegue directamente al tanque, ese pulso que necesita para activarse, ¿verdad? Aquí tenemos unos diagramas de conexión del panel de incendios. Tenemos aquí un diagrama utilizando un módulo de la marca Notifier, que sabemos que es muy utilizada, por ejemplo, aquí en México. Eh, Nuestro tanque puede trabajar con voltajes de operación de 9, 12 y 24, que son los comunes en incendio, y la corriente de activación que necesita es de 0,5 amperes para activarse, ¿no? Una vez que le llegue esa corriente procedente de la fuente, pues automáticamente se va a activar el tanque. Esto es de manera inmediata, aproximadamente es en 1 o 2 segundos. Aquí tenemos otro diagrama de conexión. Esto es utilizando un módulo relevador SIGA de la marca Edwards, que sabemos que también es muy utilizada aquí en México. Nuevamente, el voltaje de operación es muy similar, ¿no? La corriente, igual 0,5 amperes, y lo único que va a cambiar, pues obviamente, es el modelo del módulo del fabricante que ustedes decidan utilizar o con el cual ya cuenta el cliente, ¿no? Y bien, esta es otra manera que les habíamos mencionado. Esta es la descarga inteligente utilizando, ya no utilizando un panel de incendios, ¿no? Ya no utilizando a lo mejor tanta infraestructura. Esto puede ser cuando el proyecto, el costo del proyecto sea no tan alto para el cliente. Entonces, aquí lo que hemos hecho es utilizamos una fuente de alimentación, utilizamos una estación de emergencia, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Bien, pues ubicamos las estaciones de emergencia en un lugar constantemente atendido. Por ejemplo, la recepción, la oficina del jefe de seguridad, el cuarto de CCTV, la caseta de guardias, el cuarto de control, si supongamos que es un área de producción. Y en caso de que pues haya algún evento, lo único que recomendamos es que estas estaciones estén retiradas al menos 12 metros de distancia cuando se trate de algún maquinaria o equipo que maneje líquidos inflamables o combustibles. Regularmente la mayoría de la maquinaria, muchas manejan sistemas hidráulicos, entonces sugerimos instalarlos a esa distancia. ¿Para qué? Pues para que no se tenga que acercar a alguien a activarlo ahí a la misma máquina, ¿no? Entonces, de esta manera es si alguien durante la operación llegara a detectar algún evento, pues únicamente jala la estación de emergencia, la corriente fluye directamente y llega a lo que es el tanque y se activa, ¿no? Incluso hemos hecho eh, con una estación se pueden activar a lo mejor 5 tanques o podemos poner estaciones por áreas que también nos lo han pedido para gasolineras, ¿no? Que se activen por bomba. Entonces, por cada isla, hay muchas maneras de pensar en ese tipo de configuración.
Aquí un diagrama de conexión, obviamente, ¿no? Utilizando lo que es la fuente, la estación manual, nuevamente 0.5 amperes para activarse. Y bien, pasamos ahora a lo que es el tanque con presión almacenada. Bien, este tanque, como ya lo mencionamos, cuenta con un bulbo, una cabeza de rociador, que es la que utilizan los rociadores automáticos, es la misma tecnología. Este bulbo se rompe a 68 grados centígrados y no necesariamente es que le llegue ahí la flama, ¿verdad? Sino con la temperatura. Una vez que la temperatura se acumule en el techo de esa área interior, pues es de esa manera como el líquido, el mercurio que trae adentro se va a expandir, se rompe el bulbo y lo que sucede es que el polvo químico seco está a presión, adentro hay nitrógeno. Ese nitrógeno lo que hace es pues expulsa, ayuda como a empujar el polvo hacia el exterior y la boquilla del rociador pues hace que se disperse en 360 grados para cubrir pues toda el área, ¿no? El rango de altura de instalación va nuevamente, puede ir desde 1 metro, 2,5 colocamos como promedio hasta 5 metros y el área de cobertura va desde 6 hasta 22 metros. Este tanque también nos preguntan a veces si puede instalarse más alto. Sí, la verdad es que sí puede instalarse más alto. ¿Por qué? Por la presión que maneja este tanque, maneja una presión de descarga de 174 psi, lo cual es bastante para que el polvo llegue al piso. Los sistemas de rociadores, hay algunos que manejan 20 psi, 25, ¿verdad? Entonces, obviamente el agua es más pesada, ¿verdad? Pero 174 psi nos va a hacer que el polvo, les garantizamos de que va a llegar al piso incluso a estos niveles de altura, ¿no? Desde 5.7, aquí lo que pedimos que si ustedes lo van a instalar este tanque a una altura entre 5 y 7 metros, vamos a tener que hacer una reducción del 15%. Y aquí les colocamos la tablita, ¿verdad? Si ustedes piensan instalarlo de 7 a 9 metros, tenemos que hacer una reducción del 35%. ¿Por qué tenemos que hacer estas reducciones? Bien, una de las claves en incendio importantes es que mantengamos el fuego en esa área donde el tanque lo puede controlar. Si va hacia arriba no hay problema, ¿verdad? El polvo lo va a cubrir, pero lo que tenemos que tratar de garantizar es que el fuego nunca salga del área de cobertura, es decir, que avance de manera horizontal, porque ahí sí ya un solo equipo no lo controlaría, necesitaríamos varios equipos y mientras siga avanzando de esa forma, pues el incendio podemos correr el riesgo de que no se controle. Es por eso que al momento de instalarlo más arriba, lo que hacemos es en esos mismos metros cuadrados o en una superficie menor, estamos lanzando más polvo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que aunque esté más arriba mi tanque, cuando comience el fuego, lo que yo voy a hacer es que en un área menor voy a lanzar esa misma cantidad de polvo que yo tenía pensada, ¿verdad? Para una altura de 5 metros. De esa manera lo voy a sofocar de manera inmediata y voy a evitar que el fuego trate de avanzar de manera horizontal, que si salga del área de cobertura, que es lo que no queremos, ¿no? Cuando va hacia arriba, pues no hay problema, pero que no se salga del área horizontal. Entonces, eso es lo que hacemos. En una menor área lanzamos mayor cantidad de polvo para sofocarlo, ¿no? Y aquí viene esta tablita que ustedes pueden utilizar, ¿verdad? Aquí tenemos las coberturas, los metros cuadrados, tenemos 6, 10, 14, 18, 22, son los 5 modelos de tanques que tenemos y las áreas que cubren. Si yo compro el tanque que quiera cubrir un área de 14 metros y lo quiero instalar hasta 7 metros, pues ya no me va a cubrir los 14, me va a cubrir un área pues prácticamente de 12 metros, ¿verdad? Estoy quitando como 2 metros y en esos 12 metros cuadrados estoy lanzando la misma cantidad de polvo, más concentración, es lo que estoy buscando. Y si ese mismo tanque que me cubre los 14, yo decidiera instalarlo en un área de hasta 9 metros, pues bien, ahora de 9 metros de altura, ahora me va a cubrir 9 metros cuadrados. En 9 metros estoy lanzando la misma cantidad de polvo, ¿no? Entonces, de esta manera es como funciona, ¿no? Entonces, claro que lo pueden instalar de 5 metros en adelante. Aquí les mostramos más o menos, quisimos hacer una parábola. Esto no es correcto, estas son unas pruebas que nosotros hicimos nada más para temas ilustrativos, para que ustedes vieron la forma en que el polvo llega, incluso vean cómo el polvo sigue, en la parte de arriba sigue saliendo de lo que es esa parábola, ¿no? Este tanque es el de 6 kilos, lo instalamos a 5 metros. Y bueno, si ustedes pueden ver nuestros videos, pues este tanque les garantizo que no cubre 14 metros cuadrados, sino cubre mucho más, ¿no? Muchas pruebas que hemos hecho. Pero bueno, 14 metros es lo que nosotros garantizamos que
habrá una supresión total al 100%. Bien, vamos ahora sí ya adentrándonos un poquito en la parte de diseño. Vamos al paso 5, lo que es la distribución y espaciamiento. Muy bien, ya hemos ido paso a paso viendo cuál será el método de diseño, si va a ser de área, ¿no? Si va a ser de lo que es un espacio o un volumen cerrado o un equipo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues cuando ustedes vayan con su cliente, lo primero que hay que registrar pues son esa área, esos metros cuadrados, ese volumen, ese cuarto, o como ya lo dijimos, si fuera una máquina, pues calcular que estuviera dentro de una caja y considerar esas medidas, ancho, alto y largo, y obviamente preguntar las áreas de mayor riesgo donde pueda presentar el conato de incendio. También es importante registrar la altura máxima del techo, esto también es importante, ¿no? Es de los puntos claves. Y después ya nos vamos a seleccionar el tipo del tanque, ya les comentamos cómo, ¿no? Qué cuestiones tienen que ustedes considerar para hacer esa selección. Algunos de nuestros integradores deciden proponer los dos al cliente y que el cliente pues tome la decisión. Después nos vamos a lo que son las fichas técnicas. Por aquí tengo en su pantalla, podrán ver, tengo una ficha técnica. Estas fichas técnicas ya están actualizadas y ustedes las podrán encontrar próximamente en nuestra página web. Ahorita se las podemos hacer llegar sin ningún problema. ¿Y qué es lo que viene en estas fichas técnicas? Pues en estas fichas técnicas viene aquí la parte de datos de cuántos metros cuadrados cubre un tanque, cuántos metros cúbicos cubre un tanque. Y bien, y aquí nosotros les colocamos lo que son los espaciamientos correctos. ¿A qué me refiero? Bien, donde dice cobertura en los tanques son los modelos de tanques que tenemos. Tenemos un tanque que cubre 6 metros cuadrados. Estoy en la primera tabla del lado izquierdo. Tenemos otro que cubre 10, 14, 18 y 22, ¿verdad? Pero para yo tener un espaciamiento correcto de esa área, lo que necesito es saber a qué largo y a qué ancho debo de ubicar los tanques. El tanque siempre va a ir al centro de esa área, de esos 6 metros cuadrados, ¿verdad? Pero yo necesito saber cada cuánto los voy a estar espaciando. Bien, y para una correcta espaciamiento y algunas reglas de instalación y distribución, pues nosotros tenemos lo que son estas reglas, ¿no? Primero, deberemos, y la más importante, deberemos asegurarnos que el área de cobertura del tanque NOV es igual o mayor al área que se desea proteger, ¿verdad? En un caso deberá ser menor. Es decir, yo solamente puedo utilizar un tanque para proteger, si el tanque me dice que cubre 10 metros, puedo utilizar un tanque para cubrir 10 metros, ¿verdad? No puedo utilizar un tanque que cubra 6 metros para cubrir un área de 10. Siempre tiene que ser igual o mayor. Puedo utilizar el tanque que cubre 10 metros, me puedo ir al de 14, ¿verdad? Algo así. Nunca puede ser menor, obviamente, ¿no? Los tanques con presión almacenada, que son como los que vemos, deberán instalarse al nivel de techo y solo en áreas interiores. Me preguntan muchas veces, oye, ¿por qué a nivel de techo? ¿Por qué no instalarlo ahí cercano a lo que es donde vamos a tener el incendio? Recordemos que tiene un bulbo. Este bulbo, pues es de acción térmica. Y lo que yo necesito es que cuando, por ejemplo, aquí en la imagen que vemos, si tuviéramos un evento ahí en la madera, el calor, la llama va a ser fuerte, pero ese calor, esa tasa de liberación que tiene el incendio del calor, va a llegar al techo y se va a empezar a acumular, ¿verdad? Los gases calientes, por la dinámica del fuego, se van a ir hacia arriba y los gases fríos se van a ir hacia abajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entre más cercano yo lo tenga al techo, ahí van a estar los gases calientes y muy rápidamente se va a llegar a esa temperatura de 68, lo cual quiere decir que el tanque se va a activar lo más rápido. ¿Qué pasa si yo lo coloco más abajo? Pues bueno, tengo que esperar que esos gases calientes empiecen a acumularse en el techo y empiece a acumularse esa temperatura. Recordemos que los gases fríos están abajo y si mi tanque está abajo, pues tengo que esperar a que esos gases calientes bajen y alcancen a donde está el bulbo de mi tanque para que se active. Ese tiempo puede ser crítico al grado de no poder controlar el incendio. Es por eso que siempre se recomienda que estén a nivel de techo. ¿Por qué en áreas interiores? Pues bueno, ya lo comentamos, ¿no? Porque debe de acumularse lo que es la temperatura, ¿no? Si yo no tengo algún área donde se acumule la temperatura, algún techo, pues esta se va a disipar en el ambiente y tardaremos muchísimo tiempo. En los videos que nosotros grabamos, pues obviamente no hay un techo, no hay cómo acumular la temperatura. Nosotros tuvimos que hacer
colocar material y encenderlo en lo que es el bulbo para que se pudiera romper, pero eso tardó 3, 4 minutos. Entonces, por eso se necesita de una estructura donde se acumule el calor. Bien, los tanques no deben instalarse sobre paredes o muros. Los tanques, tanto el sin presión como el con presión, trae una boquilla de descarga, ¿no? Que nos garantizan un patrón uniforme. Si yo lo instalo de manera horizontal, pues no va a haber una correcta distribución del polvo, o a 45 grados tampoco es lo correcto, ¿no? Realmente la distribución, como podemos ver aquí del círculo, no va a ser uniforme. Esto puede ocasionarnos que pueda haber áreas donde el incendio crezca y no lo controlemos. Por eso siempre debe ser de manera vertical a 90 grados. La distribución de los tanques debe ser de manera uniforme. ¿A qué me refiero? A que el tanque debe ubicarse al centro de su área de cobertura. Si este tanque cubre, no sé, 6 metros cuadrados, debe ubicarse al centro de esos 6 metros cuadrados, ¿verdad? El largo y el ancho, las dimensiones de S y L, me voy a regresar tantito, son las que ustedes vieron aquí, ¿verdad? Esas son las dimensiones de S y L y el tanque deberá ubicarse al centro, siempre. La distancia de los tanques con respecto a las paredes debe ser al menos la mitad de S o L, que vienen aquí nuevamente, aquí están S y L. Si yo quiero instalar, por ejemplo, el tanque, estoy en la primera tabla con cobertura, no sé, de 22, y me dice aquí que S y L son 4.7, pues deberá ser al menos la mitad, esa mitad 4.7, la mitad, tendré tendré que espaciarlo. Bien, denme un segundito, hay una persona ahí en el... hay un segundito, denme un segundito, me voy a salir un poquito, hay una persona, me parece que ahí en la sala de espera. Ya entró. Bien. Eh, bien, o la otra es que al menos tengamos una distancia de 1.2 metros. Esto es para garantizar el patrón de descarga del polvo sea el correcto, ¿verdad? Entonces debemos de respetar esas reglas. Bien, pues ahora sí vámonos a la parte de los ejemplos, que seguramente son las que ustedes estarán interesados, ¿no? Bien, aquí tenemos un ejemplo de un cliente. Tenemos un cliente que tenía pues un sistema de alarma y detección en su local comercial. Ahí pongo sin reducción de cobertura y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El área que quería proteger este cliente pues es de 20 metros de frente por 38.5 metros de largo. Estamos hablando de 770 metros cuadrados, ¿no? Nos vamos a las fichas técnicas, que ya lo mencionamos, ¿no? Decidimos utilizar lo que es el tanque sin presión almacenada, el modelo FFX ACT-10. Bien, y este tanque nos dice que tiene una cobertura de 22 metros cuadrados. Bien, primero, por qué no lo utilizamos como volumen? Bien, porque el frente local pues no estaba cerrado, ¿verdad? Tenía una cortina donde el polvo podía escapar, ¿no? Entonces se diseñó por área. Eh, y bien, esta cobertura de este tanque, si ustedes lo recuerdan, aquí tenemos los espaciamientos, nos dice que debo tener 4.7 por 4.7 y el tanque debe estar ubicado al centro de esa área, ¿no? Para darme los 22 metros cuadrados. Bien, pero ¿qué pasa? Tengo 20, ¿verdad? Por 38.5. ¿Qué es lo que hago? Bien, esos 20 metros, ese ancho, yo los divido entre, ese ancho lo divido entre los 4.7 y me dice que tengo que colocar 4.2 tanques, ¿verdad? Obviamente en la realidad yo no puedo colocar 4.2 tanques. O coloco 4 o coloco 5 y la regla de incendio siempre es irnos hacia arriba siempre, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo en esos 20 metros me voy a distribuir mis 5 tanques para tener un espaciamiento adecuado, ¿no? Podría colocar los 4.2, eso sería lo ideal, pero nuevamente no podemos, no tenemos tanques a la mitad, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor ya no van a estar a 4.7 estos 5 tanques, van a estar un poquito más ajustados, pero voy a tener una cobertura, un espaciamiento adecuado. Toda esa área, todo ese largo, todos esos 20 metros van a estar cubiertos. Y lo que es a largo, yo hago 38.5 entre 4.7. Esto me da 8.19. Nuevamente, no puedo tener 8.19 tanques, ¿verdad? Ni puedo colocar 8 porque ¿qué va a suceder? Que un área, una sección, a lo mejor al final o al frente, quede descubierta. Es por eso que yo me tengo que ir a los 9 tanques, ¿no? Entonces, al momento de tener 9 tanques, quizá ya no van a estar ubicados a 4.7, ya no va a ser la distancia entre tanques de 4.7, quizá va a ser menor,
pero voy a tener una cobertura del 100%, ¿no? Bien, ahora sí, vámonos a la cuantificación de equipos. ¿Qué pasa si yo hubiera hecho el cálculo teórico? Si ustedes en ese momento agarraban y sacaban su calculadora y decían, bueno, 770 metros, cada tanque me cubre 22, pues necesito 35 tanques, ¿verdad? Ese es el cálculo teórico. Pero la realidad es lo que ya vimos, que no podemos tener 4.2 tanques o no podemos tener 8.19 tanques. Esto sería el cálculo teórico, el ideal, ¿no? Entonces tengo que pasar al cálculo real. ¿Qué quiere decir? Que yo había calculado los 5 tanques, ¿no? Porque me iba de 4.2 a 5 y de 8.19 tanques me iba a 9 tanques. Si yo multiplico esto, la realidad es que me da 45 tanques para que no queden espacios donde el polvo, donde no haya cobertura del polvo, queden espacios sin protección, ¿no? Entonces, en total tendría 45 tanques. El cálculo real sería lo que yo necesitaría para proteger este local comercial de mi cliente. Bien, por último vamos a lo que es el paso 7, especificaciones especiales. Aquí nos vamos a pasar en lo que es la NFPA 13, donde vamos a tener algunas consideraciones al momento de diseñar nuestro sistema con tanques NOF. Y aquí mucho depende de el giro, ¿no? La ocupación de nuestro cliente. Básicamente es a qué se dedica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la clasificación nos dice que hay riesgos ligeros, ordinarios, extraordinarios y áreas de almacenamiento. ¿Por qué decimos que riesgos ligeros? Bien, les decimos riesgos ligeros porque en esas ocupaciones, ¿verdad? O en esos sectores, los materiales que se tienen adentro y la combustibilidad de esos materiales que se tienen es muy baja, como por ejemplo una oficina. Pues en una oficina entramos y tenemos un escritorio, tenemos una silla, quizá una computadora, ¿no? Y básicamente es todo lo que se tiene, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de un riesgo extraordinario, donde tenemos manufactura de plásticos. ¿Qué tenemos en una área de manufactura de plásticos? Pues tenemos un almacén de materia prima, tenemos un área de inyección a la mejor, tenemos un almacén de producto terminado donde ya están los productos a la mejor terminados a base de plástico, ¿no? Entonces, esos materiales, esa cantidad hace que los incendios sean más agresivos, ¿no? Y dependiendo de la ocupación, pues ahora sí que como dicen, dependiendo del sapo es la pedrada, tendremos que utilizar mayor cantidad de polvo para apagarlo, ¿no? Esto mismo sucede con los sistemas de rociadores, se necesita más cantidad de agua en ciertas ocupaciones, misma consideración tendremos que hacer nosotros también, ¿no? Bien, si hablamos de riesgos ligeros, no tendremos que hacer ninguna reducción. Si hablamos de riesgos ordinarios, como algunos ejemplos que les comentamos aquí, pues entonces sí tendremos que tener una reducción del 3% en la cobertura, ¿verdad? Nuevamente es en una menor cantidad voy a lanzar más polvo. ¿Por qué? Porque ya lo comentamos, porque a lo mejor en esa área de manufactura de plásticos, pues obviamente lo que yo quiero es controlar el incendio lo más pronto posible. De esa manera hago una reducción. Si el debe, me voy a la tablita de en medio, ¿verdad? Donde dice largo, donde dice 22 metros cuadrados, donde ustedes lo pueden ver ahí. Ese tanque de 22 metros cuadrados, en lugar de que me cubra los 22 metros cuadrados, para un riesgo extraordinario me estará cubriendo 20.9 metros cuadrados. Es decir, en un área mucho más pequeña voy a lanzar más polvo para que ese incendio de plásticos no se termine saliendo de esa área de cobertura del tanque, ¿no? Y en áreas de almacenamiento, pues obviamente nuestra recomendación es de un 10%, ¿verdad? ¿Por qué en un área de almacenamiento? Porque obviamente tenemos pallets, el producto puede estar en cajas de cartón, tarimas de madera o plástico, el almacenamiento es a gran altura, entre más alto sea el almacenamiento, pues más difícil será de controlar el incendio, ¿verdad? Entonces, pues son consideraciones que nosotros les hacemos, recomendaciones que les hacemos. Muy bien, vamos por último a lo que es un caso práctico. Este caso práctico es un almacén de materia prima. Bien, en este almacén de materia prima es un almacén de 3,000 metros cuadrados. Nuevamente vamos a utilizar lo que es la ficha técnica del tanque sin presión, la parte trasera, ¿verdad? Ustedes ya las tenemos en electrónico, se las podemos hacer llegar al final de la presentación. Bien, y en este almacén de 3,000 metros cuadrados de este cliente, las dimensiones eran de
100 metros de largo por 30 metros de ancho, 30 metros de frente, la altura del techo era de 7 metros, y nosotros decidimos proponerle este tanque sin presión almacenada, el que dice aquí de 22. Este tanque que cubre 22 metros cuadrados se puede instalar hasta 8.5, entonces estábamos cubiertos. La altura de almacenamiento era de 5 metros en racks de doble hilera y 4 niveles, ¿verdad? La protección era detección de humo y solo extintores portátiles, pero obviamente él quería un sistema automático, ¿no? Bien, como aquí les decimos, se propuso el tanque sin presión almacenada de cobertura de 22. Aquí sí entramos a la parte de reducción, ¿verdad? De 22 metros cuadrados estamos hablando de un almacén con reducción del 10%, quiere decir que el área de cobertura nos queda en 19.8 metros cuadrados, ¿verdad? Nos vamos al cálculo teórico, ¿verdad? Quizá todos saquen ahí su calculadora y dicen 3,000 entre 19.8. ¿Sabes qué? Necesito 151.51 tanques, 152 tanques necesita usted aquí, ¿verdad? Le podemos decir al cliente, ojo, eso sería si pudiéramos tener mitades o tercios de tanques, lo cual no es así. Y obviamente no queremos que la sección final o la esquina o donde termina la fila, pues esa sección se quede sin protección, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bien, si ustedes multiplican 4.45 por 4.45, les va a dar 19.8 metros cuadrados, ¿verdad? Entonces, ese sería el espaciamiento ideal, 4.45 por 4.45, y nuevamente el tanque va ubicado al centro. Entonces, ¿qué hago? Yo divido los 30 metros entre 4.45 y me dice que yo debería tener 6.7 tanques. No puedo tener 6.7, ¿verdad? Lo que ya comentamos, ni 6, porque va a haber secciones que se queden descubiertas. Me voy a 7 tanques, ¿no? Mismo caso de los 100 metros de largo, que quiere decir que voy a necesitar 23 tanques. 7 filas, cada fila será de 23 tanques. Mi cálculo real de 152 paso a 161 tanques. Con esto estoy considerando la reducción de que es un almacén de ese 10% y además tendré espaciamientos adecuados de manera, digo, quizá menores a 4.45, pero de esta manera estoy garantizando que ninguna sección se queda sin cobertura. Muy bien, y ahora vamos a la parte de instalación eh, de lo que es el tanque con presión almacenada. Aquí tienen algunas fotos de algunas instalaciones a las cuales les he podido tomar foto, los clientes nos han permitido. El tanque con presión almacenada ya viene con estos dispositivos de instalación, viene con una argolla y viene con un gancho. Este gancho viene con un taquete expansivo, esto viene en acero, este taquete expansivo es de media por 2/3 de pulgada. Y este taquete expansivo es capaz de soportar hasta 300 kilos. Los tanques pesan 20 kilos, entonces por eso no tenemos que preocuparnos. Y bien, cuando es concreto, pues ya no sirve. ¿Qué pasa cuando es acero? ¿Verdad? Lo que podemos hacer, pues en este caso es, en algunas ocasiones suelen cortar lo que es el taquete expansivo y utilizar otra rosca y otra, otro, lo que es eh, una rondana y otro tornillería para sujetarlo, como podemos ver aquí lo que es en el caso abajo de lo que es las galerías de cables, o cuando hay perfilería de acero, pues utilizamos mordaza, ¿no? Hay clientes, digo, no tengo aquí la foto, ya no la puse, hay clientes que dicen, sí, 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 te permito taladrar mi estructura de acero, y utilizan los instaladores una rondana y utilizan lo que es la misma argolla y de esta manera queda sujeto a lo que es pues la estructura de acero. Cuando el cliente dice, no, a mí no me taladras nada, pues le sugerimos utilizar una mordaza para sujetarlo. Si hay tanques que deben de quedar entre alguna bahía, pues lo que solemos hacer es 2 mordazas o espárragos, algún perfil unicanal, y sobre el perfil unicanal ya podemos nosotros ubicar el tanque a qué distancia lo queremos, ¿verdad? Obviamente el costo de instalación se incrementa, pero si llegara a ser el caso ese o el cliente así lo quisiera, que fuera sobre las bahías, también se puede hacer, ¿no? Nosotros lo que hemos visto es que el tiempo estimado de estos tanques a una altura de 3,5 más o menos, de 3,5 metros, ¿verdad? Suele ser alrededor de 2.5 a 3 tranques en una hora, para que ustedes se den un promedio, ¿no? Y el costo aproximado es el costo de instalación similar a lo que es un sensor de humo.
Perdón, esto obviamente cuando no hay andamios o grúas, ¿verdad? Cuando estamos a un nivel aceptable de altura, ¿verdad? Ya cuando se manejan alguna Jenny, por ejemplo, alguna plataforma, pues las maniobras y todo eso, sobre todo en áreas de almacenamiento, lleva tiempo, entonces eso pues ya ustedes lo considerarán en los tiempos de instalación y en el costo, obviamente. ¿Qué pasa con los tanques sin presión almacenada? Bien, los tanques sin presión almacenada vienen con una placa de acero y vienen con un perno. No tengo aquí la foto, pero se me olvidó incluirla, pero también vienen con lo que es, no vienen con un gancho, sino vienen con dos taquetes expansivos. Esos taquetes expansivos traen su tuerca, traen su rondana, de manera que se sujete esta placa al concreto. Esos taquetes expansivos igual son de media por 2/3 de pulgada, son de acero, son capaces de soportar hasta 300 kilos, los tanques el máximo pesa 20 kilos, entonces no hay problema, ¿verdad? Y aquí algunas fotos de algunos ejemplos. También en algunos casos, algunos de nuestros integradores han diseñado esta pieza que se instala al bin del rack, utilizan unos pernos y la sujetan al bin. Para ese tipo de casos en donde a lo mejor les comentaba, el techo es muy alto, el sistema de fotobim está al techo a lo mejor a 11 metros, el rack a lo mejor llega, no sé, a 8 metros, a 8,5, ¿no? Y ahí podemos instalar lo que son los tanques, ¿no? Así como ustedes pueden ver ahí en lo que es la foto, ¿no? Eh, y ahí ustedes también pueden ver, ¿no? La conexión, cómo se hace la conexión a lo que es el tanque. Ya trae dos cables, trae una pequeña conexión donde se sacan los cables y bueno, ustedes ya ahí ya pueden hacer la conexión a lo que es la tubería de todos los tanques. Obviamente para la instalación de este tanque hay que considerar que hay que hacer la conexión eléctrica, el tendido de la tubería, obviamente la programación en panel de lo que será la descarga. Entonces, pues obviamente eso lleva tiempo para que ustedes lo consideren en el costo. Bien, vamos a la parte de mantenimientos, inspecciones, ¿verdad? Vámonos con la parte de inspección de lo que es el tanque con presión almacenada, o sea, el del bulbito, el que tiene el manómetro. Bien, nosotros sugerimos hacer una inspección visual meramente en lo que es el tanque, de manera, pues que se observe que la lectura del manómetro es la correcta, ¿no? Que su bulbo se mantiene en el color rojo, no tiene algún daño, que el tanque tampoco presenta algunos daños físicos, ¿no? En la inspección semestral, nosotros lo que recomendamos es observar que, pues que no se vean que los tornillos o las tuercas están ahí flojas, ¿no? De que el tanque está de manera firme, sujeto a su base metálica o a su argolla. Y ya de manera anual lo que les recomendamos es pues que la pintura del tanque se encuentre en buenas condiciones, que no haya signos de corrosión, obviamente, ¿no? Que la etiqueta esté visible, que el manómetro presente una adecuada lectura, que la boquilla del tanque no muestre, ya no se vea en color rojo, que a lo mejor ya no tenga color rojo, que haya daños físicos, que alguien golpeó lo que es la boquilla de descarga, ¿verdad? Porque esto puede dañar el patrón, tampoco se puede pintar, que no esté sucia, pues son algunos de las recomendaciones que nosotros les hacemos para lo que es la inspección anual, ¿no? También obviamente es importante verificar que no han cambiado las condiciones del área, ¿verdad? Que ahora ya, no sé, a lo mejor ahora metieron más materiales combustibles y quieren que proteja un área de 6. Hemos visto que puede proteger más área, ¿no? Y quieren que proteja a lo mejor un tanque de 6 que proteja un área de 10 metros cuadrados. Eso no puede ser, ¿no? Entonces se tiene que seguir manteniendo las condiciones de diseño. El mantenimiento anual, pues sobre todo va a la parte de revisar que todos los elementos de sujeción, ¿verdad? Todo lo que es los taquetes expansivos, tuercas, todo esté bien sujeto, firme, ajustado al techo o estructura. Además, nosotros pues sabemos que vivimos los que estamos aquí en la Ciudad de México en un área sísmica, ¿verdad? Entonces, pues obviamente hay que revisar que mordazas, todo eso no se encuentre suelto. En la parte de pruebas y recargas, bien, pues este tanque requiere mantenimiento a los 5 años. El mantenimiento básicamente no es ni al polvo, sino es meramente a lo que es el tanque, ni a la boquilla, ni al manómetro, es al tanque. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le recomendamos?
Llevarlo a un centro de recarga NOV. Estamos trabajando con varios centros de recarga que se dedican a los extintores y que están certificados, obviamente. El proceso es muy similar. Se saca el polvo, ¿verdad? Se presuriza el tanque y se ve que pueda resistir la presión, que no tiene ninguna fuga. Se vuelve a meter nuevamente el polvo, se presuriza con nitrógeno. Eso sería el único costo que tendría, el meterle el nitrógeno, que es un gas muy barato, la verdad. Y nuevamente el tanque puede volver a funcionar otros 5 años. Cuando se lleguen los 10 años de vida útil, nuevamente hay que hacerle esa prueba y así será continuamente hasta por 3 intervalos cada 5 años, ¿no? Mientras siga probando estas pruebas hidrostáticas, donde básicamente la prueba hidrostática lo que observa es que el tanque sea capaz de soportar esa presión, ¿verdad? Y esto, créanme que no habrá ningún problema mientras el tanque no tenga signos de corrosión, su pintura esté adecuada, nadie lo haya golpeado, ¿verdad? O se les haya caído. Entonces, sin ningún problema podrá pasar estas pruebas o recargas. Bien, para lo que es el tanque sin presión almacenada. Bien, para lo que es el tanque sin presión almacenada en la parte de inspección. Pues este tanque es mucho más sencillo, no está a presión, ¿verdad? No tiene nitrógeno. Entonces aquí lo que tenemos que verificar es que pues no tenga ningún daño físico el tanque, cuente con su sello de aluminio en la parte de abajo, ¿verdad? Que nadie lo fue y se lo rompió y sacó el polvo y ya no tenga nada en el interior, ¿verdad? Obviamente. Y obviamente revisar que el panel de incendios al cual está conectado, pues que no tenga señales de alarma, ¿no? O sea, que lleguemos al panel de incendios y que todo esté perfectamente, sistema normal, ¿no? Recordemos porque el tanque depende del sistema de alarma y detección para activarse. Entonces aquí es un complemento que tiene que haber. Después nos vamos a la parte de inspección semestral. En esta parte, pues nuevamente, lo más importante es que observemos visualmente que nuestro tanque está conectado al sistema de alarma y detección. Que nadie que andaba dando mantenimiento en el techo fue, lo desconectó, lo cortó, ¿verdad? Cuestiones de ese tipo, ¿no? O si fuera en el dado caso a una fuente de alimentación, ¿no? Que la instalación eléctrica se ve en buenas condiciones, es decir, el cableado, ¿no? Que no ahora agarraron ese cable para alimentar otras cosas, ¿no? Que los dispositivos con los cuales se activa, como son pues, los detectores de humo, las estaciones, fotobim, sistemas de aspiración temprana, así sea, pues que estén funcionando correctamente y no haya fallas en el panel de incendios, ¿no? Que no haya trobos, que no haya señales de supervisión, cuestiones de ese tipo, que esté todo correcto para que funcione de manera adecuada. Y nuevamente, pues verificar que los soportes, tornillos, tuercas, ¿no? Los pernos, todo esté sujetado correctamente a su base metálica. De manera anual, nuevamente, pues que no se presenten signos de corrosión en el tanque, que esté pintado adecuadamente, ¿verdad? Que su pintura no sufra ningún daño. Y que no hayan cambiado las condiciones de donde se instaló, ¿verdad? Que ahora ya me lo movieron y ahora quieren que ahora me lo instalaron hasta 11 metros, cuestiones de ese tipo. Se tienen que seguir manteniendo las condiciones de diseño e instalación. Bien, en la parte de pruebas, como les decía, pues este tanque es muy confiable. Aquí lo que necesitamos hacer es, básicamente, realizar pruebas a lo que es el sistema de detección, conforme lo marca la NFPA, ¿no? A la fuente de poder, al panel de incendio, a los detectores, todo lo que es la limpieza, sopleteo, pruebas en falso, todo eso se tendrá que hacer en base a la NFPA 72 para garantizar que esos sistemas que son los que van a dar la señal para que se active el tanque estén al 100%, ¿no? Y bien, en la parte de mantenimiento nuevamente es relacionado igual a la NFPA 72, ¿no? Todo el capítulo que aborda lo relacionado a la inspección, pruebas y mantenimiento, ¿no? Bien, y de ahí terminamos la primera sección de lo que fue nuestra presentación, todo lo que fue la parte de los tanques. Ahora vamos a pasar a lo que es la sección de lo que es el extintor automático miniatura, ¿verdad? Es una cuestión totalmente diferente. Estábamos hablando de áreas, de volúmenes o espacios, cuartos cerrados, de maquinaria. Ahora vamos a pasar a pensar desde los puntos donde se origina el incendio para desde ahí controlarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que hace este dispositivo, ¿no? Protección de equipos específicos. Vamos a combatir el incendio desde el origen.
Aquí el estándar que vamos a utilizar es la NFPA 2001, que es agente limpio. ¿Por qué? Pues porque obviamente este ANFE utiliza un gas que es un agente limpio, que es el Novec 1230. Y muy bien, algunos requerimientos generales. Primero, donde va a estar instalado el ANFE debe de ser un espacio mayormente cerrado. ¿A qué me refiero? Pues lo ideal es que no tenga aberturas, que no esté abierto, debe ser un espacio totalmente cerrado. Algo muy importante que siempre nos preguntan, dicen, oye, quiero instalar, ¿cuántos ANFE necesito para proteger un cuarto de 5 por 5 por 3? ¿No? No. ANFE no está diseñado para proteger un cuarto, está diseñado para proteger lo que está dentro de ese cuarto. Yo les pregunto, no, ¿qué hay ahí? ¿De qué tamaño es el rack de servidores que vas a proteger, no? O el UPS, ¿no? Entonces, va más orientado a eso, ¿no? A proteger los activos, no todo el cuarto. ¿Qué tipo de fuego es probable de que ocurra? Mayormente ANFE está diseñado para proteger equipos donde los fuegos sean de riesgo eléctrico, es decir, los clases C, aunque obviamente también puede apagar si hubiera algún gabinete que tuviera pinturas o solventes, o tuviera materiales sólidos de papelería, vamos a suponer, ¿no? Eh, También lo puede proteger. Después nos tendremos que ir a la sección de parámetros técnicos. Igual nuevamente nos vamos a la ficha técnica del ANFE. También se las vamos a pasar. Y tendremos que ir viendo qué versión se adapta a las necesidades del cliente. Tenemos dos versiones, la versión S de supervisión y la versión S de relevador. Ahorita las vamos a ir comentando. Y muy importante también cuando vayan a instalar ANFE y vayan ustedes a lo que es la visita con el cliente, es la temperatura del área, ¿no? Preguntarle al cliente qué temperatura hay dentro del rack de servidores, o dentro del UPS, o dentro del tablero de control, o ante el tablero de la subestación eléctrica. Es muy importante que registremos la temperatura. Bien, vamos a empezar con lo que son las características de la versión S-ANFE o de supervisión. Se activa con la temperatura. Estos son los bulbos, es muy similar al que utiliza el tanque de compresión. El tanque de compresión utiliza el bulbo rojo. Bueno, aquí tenemos tres diferentes temperaturas. Tenemos la roja, que es de a 68 grados, la amarilla a 79 y la verde a 93. Esto lo podrán identificar en la boquilla de lo que es el ANFE, ¿no? Que es como la que ustedes están viendo del lado derecho de su pantalla. El bulbo se encuentra en el interior, ¿no? Entonces, cuando se llega a esa temperatura, el bulbo se rompe y ahorita vamos a ir viendo cómo se rompe el bulbo y tiene un mecanismo, un resorte que rompe el sello del tanque y sale el gas, ¿no? Con esta versión es un contacto normalmente cerrado. ¿Qué quiere decir? Que cuando se abra podemos hacer que se notifique al panel de incendios de que pues este ANFE se activó, se rompe el bulbo, la señal, la corriente deja de circular y en ese momento avisamos al panel de que ocurrió un evento, ¿no? Y ya el panel puede, no sé, activar una sirena, un estrobo, mandar una señal ahí en el mismo panel, etcétera, apagar muchas cosas, no lo sé, ¿no? O si fuera un PLC, ¿no? También. La corriente máxima que soporta este dispositivo, esta boquilla es de 50 miliamperes. Los voltajes con los que trabaja nuevamente va de 9, 12 y 24 volts. Su resistencia es menor a 1 kilo y bueno, ya vemos ahí lo que son las temperaturas de activación. La versión R-ANFE se diferencia de lo que es la versión S porque el bulbo, digo aquí apenas se alcanza a ver, viene recubierto, tiene un serpentín. Eh, lo que hace es que nosotros podemos forzar a romper ese bulbo, ¿no? Ya no tenemos que esperar a la temperatura, esa es una, pero también lo puedo activar con un sensor de humo, con un aspiración temprana, un detector de temperatura también, ¿no? Eh, este también es un contacto normalmente cerrado, es decir, cuando se abre, pues podemos mandar una señal de activación o alguna señal de notificación al panel de incendios. La corriente máxima es de 10 miliamperes. Corriente de activación. Por corriente de activación me refiero a que lo que decía, tengo un sensor de humo, el sensor de humo detecta mucho más rápido la temperatura antes de que se rompa el bulbo. Entonces, yo hago que la corriente o la señal proveniente de ese sensor la mando directamente al bulbo. Necesito 1 miliamper para calentar ese bulbito, ¿verdad? Tiene una resistencia y se rompa.
El tiempo de activación es menor a 5 segundos. Nuevamente trabaja con voltajes de 9, 12 o 24. La resistencia que presenta es de 10 ohms. Y nuevamente las temperaturas de activación, ¿verdad? Y ahí ustedes pueden ver ahí sus terminales donde se hace la conexión. Muy bien. El ANFE se divide básicamente en dos tipos, lo que es la boquilla, que son las que ustedes vieron, y lo que es el cilindro, que ustedes tienen en pantalla, ¿verdad? Entonces, pues ya vieron las características de las boquillas, pero dicen, oye, ¿qué cilindro? ¿Cuánto necesito de ANFE, verdad? Bien, aquí nos basamos en lo que es la NFPA 2001, capítulo 7 de lo que es total flooding, o se hace inundación total, ¿no? Por eso les decíamos que tiene que ser un espacio cerrado. Y como nosotros estamos utilizando Novec 1230, eh, pues las concentraciones de diseño, es decir, necesitamos que el gas se quede ahí durante un cierto lapso de tiempo y que se concentre a este porcentaje para que el fuego se apague. Esto ya nosotros obviamente ya lo hemos hecho, hay fórmulas para hacerlo, nosotros ya lo simplificamos y aquí las tenemos. ¿Y por qué para clase A, clase B y clase C cambian los porcentajes? Bien, pues clase A es un material sólido. Se prende, lo apago, se acabó, ¿no? Clase B son líquidos inflamables o combustibles, gasolinas. Son incendios que pueden avanzar, como les decía, de manera horizontal más rápido, ¿no? Entonces necesito mayor concentración para acabarlo, extinguirlo de manera mucho más rápida. Y clase C es donde puede haber reigniciones, por eso es que necesita un poco más de concentración. Estamos hablando de riesgo eléctrico. Se prendió el cablecito y de repente se apaga y otra vez se vuelve a prender, ¿verdad? Entonces, eso ya está determinado por la NFPA y ya nosotros les hicimos la tarea y ya están ahí las concentraciones. Bien, este cuadrito que ustedes ven aquí viene en la ficha técnica del ANFE. El primer paso es el paso 1, ¿verdad? Determinar el tamaño del espacio o volumen que deseo proteger. Llego con mi cliente y me dice, oye, Jonathan, quiero proteger ese rack de servidores. Bien, ¿cuánto mide? ¿Qué volumen es? Pues saco mi metro y empiezo a medir entonces lo que es el ancho, el alto y el largo, ¿verdad? Ya tengo los metros cúbicos. Paso número 2. ¿Qué clase de fuego es más probable que ocurra? Pues es un rack de servidores, ¿no? Probablemente va a haber un riesgo eléctrico, clase C, ¿no? Vámonos aquí en el ejemplo, vamos a suponer que era un gabinete donde se tenían a lo mejor solventes o pinturas, ¿no? Vamos a suponer que es clase B, para el ejemplo, ¿no? Me voy a la columna de en medio, ¿no? Eh, Paso 3. Una vez que ya conozco el volumen, selecciono una columna, ya puedo elegir el modelo del tanque que necesito. Aquí tengo los tanques, tengo desde el 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Dependiendo de la columna, me dice los volúmenes que puedo proteger. Si yo quiero proteger un volumen de 0.14 metros cúbicos o 0.23 metros cúbicos para un fuego clase B, que es la columna del medio, entonces necesito un cilindro del número 2. Oye, Jonathan, voy a necesitar un cilindro del número 2. Así es como lo vamos pues a ordenar, ¿no? Muy bien, vámonos a lo que sería el caso práctico para que sea un poquito pues más sencillo, ¿no? Aquí vamos a suponer un ejemplo que es un gabinete de PLC, puede ser un gabinete de una subestación, imagínense lo más grande, un tablero eléctrico, un tablero de control también, ¿no? Un rack de servidores, lo único que van a cambiar son las medidas, ¿no? Bien, tenemos estas medidas, me arrojan un volumen de 0.144 metros cúbicos. ¿Qué tipo de fuego es probable que ocurra? Clase C, ¿no? Me voy a la ficha técnica del ANFE, que ya lo vimos, ¿no? La parte trasera de la ficha técnica. Ahí viene las clases de fuego A, B y C. Bien, para la clase C y para cubrir 144 metros cúbicos, pues el tanque versión 0 no me alcanza, el tanque versión 1 sí me alcanza e incluso me paso, ¿no? Incluso puedo irme al tanque número 2 para quedar, si quieren, más sobrados, ¿no? Pero creo que con el tanque número 1 está perfecto, ¿no? Muchas veces también me preguntan, oye, Jonathan, pero los tableros traen cables por donde entran, por donde sale. Sí, es correcto, ¿no? Por ahí se puede fugar el tanque. Sí, perdón, el tanque, se puede fugar el gas. Sí, se puede fugar y seguramente se fugará. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros calculamos los ANFES, los estamos calculando como si el gabinete estuviera vacío. Todo lo que está ahí adentro, ¿verdad? Es la cantidad de gente que estamos si el gabinete estuviera vacío. Pero ¿qué pasa? La realidad es que no está vacío. Tenemos cables, tenemos tarjetas electrónicas, relevadores, a lo mejor alguna batería, alguna pequeña fuente, algún transformador.
todo eso ocupa un espacio dentro de ese gabinete. Entonces quiere decir que cuando yo calculé estos 144, no es cierto. Va a ser un volumen menor por todo lo que está ahí adentro y que se está ocupando ese espacio. Entonces, es insignificante esas pequeñas aberturas que puedan haber, ¿no? Bien, paso 4 me dicen, oye, Jonathan, pero es que 68 grados a mí se me hace muchísimo. ¿Cuándo vamos a llegar a esa temperatura, no? Bien, aquí tenemos una pequeña gráfica, ¿verdad? Del fabricante de los bulbos, que hizo favor de hacernos para ejemplificar un poquitito de mejor manera esto. Bien, tenemos tres temperaturas, 78, 79 y 93. Dicen, oye, es que una de 93, no inventes, 93 grados, pues ¿cuándo, no? Bien, recordemos que nosotros pues ya estamos a una temperatura ambiente, ¿no? Vámonos a la gráfica. De un lado tenemos lo que es la temperatura, que es la del lado izquierdo, donde está la T mayúscula, y del lado de abajo tenemos el tiempo, ¿no? Bien, del lado izquierdo pues ahí tenemos marcadas las tres temperaturas. La línea roja significa la temperatura o el conato de incendio, ¿no? Vamos a suponer que mi dispositivo, vamos a suponer que mi PLC del caso anterior, o mi tablero eléctrico, o mi rack de servidores estuviera apagado. Llego a las 8 de la mañana, lo prendo. ¿Qué hace? Pues obviamente hay un incremento de temperatura, ¿no? De la temperatura ambiente, que a lo mejor es, no sé, 25 grados, los prendo. Y ya en 10 minutos, pues ya no está en 25, a lo mejor ya está en 35, ¿no? O 40 grados centígrados, tal vez. Que es la temperatura de operación, que es la que les sugerimos nosotros tomar cuando ustedes vayan a hacer el levantamiento. Y de repente, donde está el punto B, ocurre la falla eléctrica, ¿no? ¡Chin! Se viene el corto o algo, ¿no? Ocurrió ahí lo que es la falla, ¿no? Entonces, en ese momento, empieza la generación de humo, que es la línea amarilla. La temperatura empieza a subir, obviamente, gradualmente, ¿no? Y en ese momento donde dice smolder, que es un fuego pequeñito, empezamos a ver ahí las llamitas, a lo que se llega al proceso este de ignición. Como ustedes pueden ver, pasar de 68 a 93 grados en la curva que nos hizo el fabricante de los bulbos es así, ¿no? Segundos, ¿no? De repente no sabemos las condiciones en las que de repente a lo mejor agarró un cable con plástico y rapidísimo, ¿no? Entonces, pasar de 78 a 79 es un lapso de tiempo increíblemente corto, ¿no? Hasta el momento en que ya tenemos, obviamente, ya inició unas llamas ya muy grandes, la temperatura ya sigue subiendo, hasta el momento en el que ya la temperatura se establece, ¿no? Entonces, pues quiere decir que de 68 a 93 grados realmente la diferencia, ustedes lo eligen, no va a ser gran cosa, ¿no? Segundos, ¿no? Nosotros, y lo que nos recomienda el fabricante de los bulbos que lleva el ANFE, es como es un bulbito de cristal, sugerimos que mantener un rango de temperatura de 20 a 25 entre la temperatura normal del trabajo, que es el punto número 2 que les dijimos, que es cuando ustedes llegan y checan esa temperatura, que a lo mejor no sé, puede ser 40, 45, 50 grados, y la temperatura que ustedes seleccionen para el ANFE. ¿Por qué? Imagínense que el dispositivo va a estar ahí 10 años, que es su tiempo de vida útil. Prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga. El impacto en el cristal va a ser muchísimo, y lo que va a hacer es que a lo mejor con el paso del tiempo ya no se va a activar a 68, sino se puede activar a lo mejor a 66 grados, ¿verdad? Vamos a reducir la vida útil, ¿no? Entonces, por eso es que sugerimos dejar un rango de 20 a 25 grados como gap ahí entre lo que es la temperatura de operación y la boquilla que seleccionemos del ANFE. Bien, ¿qué tipo de boquilla es la que voy a seleccionar ahora? Bien, pues la versión S, recordemos que es la supervisión del estado de ANFE, ¿no? Es la que nos avisa, se rompe, está el circuito cerrado, como lo podemos ver aquí, ¿verdad? Está circulando la corriente, se está monitoreando el equipo, y en el momento en el que hay un fuego y se rompe el bulbo, pues se abre el circuito, y en ese momento el panel dice, ah, ocurrió algo, suena la alarma, ¿verdad? En la versión RANFE es una activación remota. ¿Qué quiere decir? Que quizá yo diga, yo no quiero que llegue a las 68 grados, Jonathan. Para mí quizás se me puede hacer mucho. Yo necesito que voy a colocar un detector de humo ahí, y cuando apenas detecte unas partículas de humo, quiero que inmediatamente se active. También se puede hacer. De esa manera utilizamos la versión R de relevador, de manera que cuando el sensor de humo detecte algo, mande una señal, el mismo sensor o a un panel,
y haga circular una corriente y esa corriente circule a través de ese bulbo que tiene una resistencia y de esa manera se rompa el bulbo antes de llegar a los 68, 79 o 93 grados. También está pensado para proteger volúmenes superiores. Ahorita les voy a explicar por qué. Y bien, nosotros como NOV tenemos una herramienta de cálculo para volúmenes, ¿no? Para utilizar lo que es el NOVEC, para que ustedes sepan qué tanque utilizar. Ustedes básicamente colocan ahí los datos del gabinete, se las podemos compartir sin ningún problema y ya les sugiere qué tamaño utilizar. Bien, para lo que es la versión R, en el paso 6, ¿qué pasa cuando yo tengo un espacio que exceda los 1.6 metros cúbicos? ¿Qué es lo máximo que tenemos que puede cubrir un tanque? Nuestro tanque más grande de ANFE es lo que puede cubrir. Para que se lo imaginen, es un gabinete donde ustedes caben parados, básicamente, ¿no? Si yo ya necesito cubrir un gabinete mucho más grande, voy a necesitar más equipos. Y yo voy a necesitar que los equipos se activen al mismo tiempo. Entonces yo voy a necesitar un detector de humo, que lo que voy a hacer es que va a ser el elemento que va a mandar la señal para que se active el ANFE y de esta manera se activen pues los dos tanques al mismo tiempo para que el gas se libere al mismo tiempo y se llegue a la concentración y se apague, ¿no? Regularmente en los gabinetes que hemos calculado, los más grandes, que llega a ser algún gabinete de alguna subestación eléctrica, algún tablero de 2000 amperes, tienen en promedio como 3 metros cúbicos, entonces incluso 2.7, 2.8 aproximadamente. Entonces se necesitarían dos ANFE para cubrir ya un gabinete. Les hablo de un gabinete muy grande, de una subestación, y de esa manera es como estaría funcionando, ¿no? Podemos utilizar a lo mejor también un ANFE que sea como esclavo. El primero que detecte el incendio, que se rompa, inmediatamente mande la señal a otro para que se rompa también al mismo tiempo y se llegue a esa concentración. Bien, aquí tenemos algunos pequeños diagramas de conexión de lo que es ese ANFE. Este modelo S-ANFE tiene un recubrimiento, ¿no? Por donde circula la corriente, que al momento que se rompe es el que nos avisa, ¿verdad? Aquí lo hicimos utilizando un paddle de la marca Notifier, ¿no? Un módulo monitor. Utilizo un relevador. El momento en el que se rompe el bulbo, el relevador cambia de estado y me dice, oye, Jonathan, ¿qué crees? Se activó, ¿no? De esa manera es como funciona. Se abre el lazo y el tablero recibe pues una señal de alarma, ¿no? Y puede usarse con relevadores desde de 12 y que funcionen con voltajes de 110, 220, ¿no? Porque también hemos visto que también se utiliza a lo mejor el relevador para cortar la corriente eléctrica. Vamos a suponer que estamos en el PLC, se viene el incendio, se activa el relevador, te avisa, pero además el mismo relevador hace que cortes la corriente eléctrica de ese tablero donde está instalado ANFE, o de todo el cuarto, o de la máquina, ¿verdad? Lo que tú quieras se puede realizar. Y este es un diagrama de conexión nuevamente igual, pero utilizando un panel de la marca Edwards, obviamente utilizando un módulo monitor de la marca Edwards. Obviamente, digo, básicamente cuando cambiamos de marca a marca, lo único que va a cambiar es los dispositivos y los módulos, ¿no? Como sabemos, cada marca tiene sus propios equipos y sus diagramas de conexión. Esto es lo que les decía, ¿no? Se puede utilizar, por ejemplo, un relevador, se activa ese ANFE, al momento en que se activa, ¿no? La corriente que circula a través de la boquilla se activa, se rompe, ¿no? Y el relevador que actúa al momento hace que se caiga la corriente y apaga el suministro eléctrico, ¿no? Vamos a suponer que es un tablero, se activa ese ANFE, se rompe la corriente y en ese momento, con ayuda del cambio de estado del relevador, hacemos que nos tire el cambio de estado del relevador de 12 volts, hacemos que nos tire la corriente eléctrica, el suministro eléctrico y ya no haya reignición o algún otro evento, ¿no? Y además te avisa, ¿no? Aquí tenemos un diagrama de conexión con lo que es el R-ANFE, ¿no? Este bulbo tiene un serpentín, aquí lo pueden ver ustedes, tiene un serpentín, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo dos tanques R instalados en ese gabinete que es muy, muy grande, ¿no? Al momento en que el bulbo detecta, el bulbo pues manda la señal al módulo relevador, este cambia de estado y hace que circule la corriente a través del R
y que rompa el bulbo antes de que se llegue a los 68 grados, ¿no? En segundos puede ser esto, o incluso si hablamos con un sistema de aspiración temprana, ¿no? Entonces se rompen los dos bulbos, se rompen y los dos tanques se disparan al mismo tiempo en ese gabinete que sea, pues como les decía, superior a 1.6 metros cúbicos. Y obviamente pues se tiene la ventaja de que si incluso aún así si llegara a fallar el sistema de detección, pues los tanques, los ANFES siguen teniendo su bulbo. Cuando alcance los 68 grados, se van a romper sí o sí. Es un sistema redundante en protección contra incendio, ¿no? Aquí un diagrama de conexión de la marca Edwards. La presentación se las vamos a compartir al final para que ustedes puedan tener todos estos diagramas, no se preocupen. Igual aquí tenemos la versión RANFE nuevamente, ¿no? Al activarse, por ejemplo, el sensor, el detector de humo, el relevador cambia de estado y el circuito de la corriente pues se cierra, ¿no? La corriente circula por lo que es la boquilla R, haciendo que forzosamente se rompa el bulbo, ¿no? Y al mismo tiempo pues el circuito de monitoreo se interrumpe y se genera una alarma. Bien, aquí un videíto de lo que fue una prueba concentradora con el modelo RAMPE. Ahí está el dispositivo, se le prendió el fuego, está cerrando, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver el AMPE está instalado en la parte de arriba, no sé si lo alcancen a ver, ya hay fuego. Y lo que se hace, vamos a suponer que el sensor se activara, manda la corriente, rompe el bulbo y ahí efectivamente el gas empieza a salir, que es el 930 y se extingue el incendio. Y ustedes pueden ver que hay aberturas, o sea, pueden ver que hay aberturas, no pasa nada, mínimo, ¿no? Es un ejemplo nada más que se hizo ahí de una prueba. Bien, vamos a la parte de instalación. En la parte de instalación, nuevamente, para que ANFE sea 100% efectivo, deberán seguirse las siguientes reglas al momento de su instalación. Debe instalarse en la parte más alta. ¿Por qué en la parte más alta? Pues ya lo comentamos, los gases calientes suben, los gases fríos se mantienen abajo. Entre más rápido se active, mejor será más rápida será su activación, menores los daños y obviamente garantizamos que se sofoque el incendio, ¿no? ANFE deberá de instalarse a 90 grados, ¿no? Como se muestra en la imagen, o a 45, porque 90% de lo que está dentro del ANFE es NOVEC, 10% es nitrógeno, y el nitrógeno es el gas nuevamente que nos ayuda a empujar a que salga todo el NOVEC hacia el exterior. Si colocamos la boquilla hacia arriba, pues no va a salir todo el NOVEC, o si la colocamos de manera horizontal, tampoco, ¿verdad? Entonces está prohibido hacer eso. Y bien, cuando se proteja un mismo espacio, como ya les decía, ese gabinete a lo mejor de la subestación, pues como es un dispositivo que sale frío, el gas es un dispositivo, es un gas, perdón, que sale frío, ¿no? Que absorbe el calor, así es como funciona el NOVEC. Pues la sugerencia es instalarlo retirado uno del otro para que no se enfríen los bulbos al momento de activarse. Y los accesorios de instalación del ANFE se venden por separado. Hay que comentarles que el ANFE, la boquilla se vende por separado y el tanque se vende por separado. Sus abrazaderas también se venden por separado, ¿verdad? La abrazadera ya viene, es una abrazadera de goma especial para que no se resbale. Trae su tornillo, trae su tuerca y eso se vende por separado también. Bien, en el caso de los soportes, tenemos aquí que lo que es el ANFE, tenemos 5 tamaños de lo que es el ANFE. Perdón, 6 tamaños, ¿verdad? Tenemos 6 tamaños de cilindro. El cilindro 0 y 1 que van más orientados a tableros muy pequeñitos. Regularmente el 3, 4 y 5 es más a nivel industrial. Y cuando lo vamos a instalar en un equipo fijo donde no haya vibraciones, golpeteo, pues únicamente requerimos que de los tamaños 0 a 2 vaya con una abrazadera y los del 3 al 5 con 2 abrazaderas, ¿verdad? ¿Qué hablamos de un equipo móvil? ANFE está especificado y aprobado para instalarse en trenes, en maquinaria móvil, si así se hubiera, ¿no? A lo mejor
vamos a suponer que es un PLC de una prensa, ¿no? Donde constantemente hay golpeteo, golpeteo. Entonces, pues ahí sí ya tenemos que reforzar la parte de los soportes. Tamaños del 0, 1 y 2, le colocamos 2 abrazaderas. Tamaños 3, 4 y 5 van a llevar 3 abrazaderas para evitar que se salga de su posición o se vaya a empezar a recorrer, ¿no? También tenemos soportería especial. Si en algunos casos el cliente dice es que pues, yo no quiero que se instale dentro, no hay espacio, pues tenemos un soporte en acero que se instala en el exterior del gabinete, mantiene ANFE en una posición de 90 grados. Y obviamente ya viene diseñado para que se sujete con 2 abrazaderas, ¿verdad? O una abrazadera si así fuera el caso para los modelos más pequeños. Recordemos que no es necesario que ANFE esté adentro, realmente recomendamos, obviamente puede estar adentro, pero también puede estar afuera. Lo único que se debe de mantener adentro es la boquilla, ¿vea? Pues obviamente es donde está el bulbo, el sensor de temperatura, el que se va a activar. Entonces, el tanque puede mantenerse en el exterior, pero la boquilla sí debe estar en el interior. Y muy bien, con esto llegamos a lo que es la sección de preguntas y respuestas, ¿no? Todas las dudas que ustedes hayan tenido, pues ahora sí les pedimos que